Esto es lo que explica el futuro hacia donde se dirige Arabia Saudita. Un proyecto de ciudad que cuesta 500.000 millones de dólares, de 120 kilómetros de largo en medio del desierto, sin autos, abastecida por energías renovables. Y por otro lado encontramos que se siguen haciendo ejecuciones públicas, un lugar donde se cortan las manos y las cabezas de los criminales. Porque Arabia Saudita es uno de los países más avanzados en algunos aspectos, pero por otro lado mantiene costumbres tan antiguas y conservadoras. ¿Por qué actualmente Arabia Saudita está haciendo el esfuerzo por llamar la atención de todo el mundo? Y lo más importante de todo, ¿cómo hace Arabia Saudita para gastar millones de dólares en petróleo y qué obtiene con eso? Así se ve Arabia Saudita desde arriba. Como ves, no hay rastros de vegetación. En este sector hay mucha arena y en esta otra área hay piedras y rocas, pero en realidad 95% del país podríamos decir que es desierto. Por si esto fuese poco, no hay ningún río que atraviese el país, lo que significa que tienen problemas para conseguir agua fresca. Debido a este punto es que los sauditas encuentran el petróleo y por consiguiente mucho dinero. Pero vamos en orden. En la década de 1930, Arabia Saudita estaba emergiendo y era un país muy pobre. Para resumir, se podría decir que su economía se basaba en tres cosas: la agricultura, el comercio de plata, oro y cobre con otros países y por último la peregrinación. Esto es porque Arabia Saudita tiene las dos ciudades más importantes para los musulmanes, la Meca y Medina. Todos los musulmanes deben realizar la peregrinación a la Meca una vez en la vida. Para hacer la historia corta, una vez que descubren el petróleo, hacen negociaciones con Estados Unidos para que vaya a sacar el petróleo porque no contaba con las máquinas y demás. Luego el precio del petróleo empieza a subir, Arabia Saudita se vuelve cada vez más rica, pero lo más importante no es lo que pasó, sino lo que está por venir. En abril de 2016, los sauditas publicaron un proyecto interesante llamado Visión 2030, que aclaro no tiene absolutamente nada que ver con la Agenda 2030. La idea es que su país deje de ser tan dependiente del petróleo y se convierta en el país más desarrollado del mundo. ¿Cómo piensan hacerlo? En Arabia Saudita cuentan con el PIF, es decir, el Fondo de Inversión Público. Su tarea es invertir en compañías que tienen un muy buen proyecto a futuro. Actualmente han invertido, escuchen, más de 650.000 millones de dólares. Han invertido en empresas como Facebook, Tesla, Boeing, Uber, Nintendo, entre otras conocidas. Incluso en el club de fútbol de la Premier League, Newcastle. Su meta es ser para el 2030 el mayor fondo inversionista del mundo y controlar un 3% del presupuesto mundial de 2,5 trillones de dólares. Te estarás preguntando, ¿y si no son los árabes? ¿Quiénes son los mayores inversores del mundo? Ahora te lo cuento. Antes te quiero recordar que hoy en día la mejor forma de trabajar es de forma online. Esto te da la posibilidad de trabajar desde donde quieras haciendo lo que te gusta, ganando en una moneda estable y sacando la diferencia en el país donde vivas. Crea una plataforma donde ya hay gente experimentada que te enseña cómo hacerlo, acortando el proceso de error que por ahí muchas personas han atravesado. Vas a poder hablar con ellos y comunicarte con otras personas que también buscan lo mismo que vos. La plataforma se llama La Fórmula y te voy a dejar el link en la descripción. Volviendo al video, los mayores inversores en la actualidad son Noruega y China, que juntos controlan 2,6 trillones de dólares. Ahora, si nos preguntamos de dónde viene el dinero y analizamos las empresas más reconocidas y valiosas del mundo, vemos que en los primeros puestos la mayoría son estadounidenses, pero en tercer lugar se encuentra Saudi Aramco de Arabia Saudita, por debajo de Apple y Microsoft. Pero lo importante es cuánto dinero ganan. En 2022 Apple obtuvo una ganancia por sus productos de 116.000 millones de dólares. ¿Cuánto vendió el petróleo árabe? Unos 161.000 millones de dólares. ¿Quién es el dueño? Un 98% pertenece al PIF. Para que te des una idea, en 2022 le pagaron una fortuna a que vaya a Arabia Saudita a jugar al fútbol a la persona con más seguidores en todo Instagram, a uno de los mejores futbolistas de toda la historia. Estoy hablando de Cristiano Ronaldo. El portugués juega en el antes desconocido club de Al Nassr. En 2 años y medio recibirá 500 millones de dólares solo por su contrato. Es casi el doble de lo que reciben futbolistas de otros clubes. Y no me refiero a Malcorra o a Boselli, sino que esta cifra es el doble de hasta incluso los mejores jugadores del mundo, como Mbappé, Messi, Neymar, Salah. Ahora, ¿por qué pasó esto? Analicemos. Cristiano Ronaldo tiene 615 millones de seguidores en Instagram, bastantes millones más que los más famosos del mundo. Y presta atención a este dato que te voy a dar porque no vas a creer el impacto. Antes de que Cristiano Ronaldo sea presentado como jugador del Al Nassr, este club tenía en Instagram
854.000 seguidores. Luego de la incorporación de Cristiano, el club pasó a tener 22 millones de seguidores. Ahora la Liga de Arabia Saudita es vista por miles de personas a lo largo de todo el mundo, muchos de los cuales antes no sabían ni siquiera de la existencia de este país. Actualmente, además de Cristiano, le siguieron otras figuras muy reconocidas a nivel mundial como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Jordan Henderson, Sadio Mané, Fabinho, Neymar, Bono, Mitrovic, entre otros que se siguen sumando. ¿Te acordás cómo te dije que se llamaba el proyecto que tenía Arabia Saudita? Visión 2030. ¿Y qué va a pasar ese año? Se juega el evento más importante de todo, el que todo el mundo estamos esperando contando los días para que llegue el próximo, la Copa del Mundo. ¡Ojo, La final de Qatar fue vista por 1,5 mil millones de personas. Y quizás ya te estás dando cuenta por dónde viene la mano. Se espera que Arabia Saudita sea la sede de ese mundial. ¿Y saben quién va a ser su principal embajador? ¡Sí! Así es. Cristiano Ronaldo será la principal figura, aunque obviamente a esa altura ya no como jugador. Y miren este artículo de marzo de 2023, donde Arabia Saudita compra 78 Boeing 787 Dreamliner y planea comprar aún más. Esto es porque el Estado saudí creó una nueva aerolínea de primera clase llamada Riyadh Air. El plan para 2030 es que los aviones de Arabia Saudita puedan volar a 100 países a lo largo de todo el mundo. Este es el mismo plan que tiene Emirates de Emiratos Árabes Unidos y Turkish Airlines de Turquía. Básicamente, en estos años previos se están encargando de desarrollar el país y dar una buena imagen de un país acogedor, agradable para el resto del mundo. Porque actualmente la imagen que tiene hoy en día no es tan buena. De algunas personas lo ven como una forma medio negativa a la vida en Arabia Saudita. En el estilo de que una familia controla todo el país, que de hecho te tiro un dato ahí como quien le da de comer a las palomas. Arabia Saudita se llama así por el apellido de dicha familia, Al Saud. Durante mucho tiempo estaban prohibidos los cines, la música, las mujeres no tenían ningún derecho, no podían manejar, trabajar de vendedoras, viajar al extranjero, ni operarse sin el permiso de sus esposos. Hoy en día esas cosas no están prohibidas. ¿Por qué? Para dejar de depender del petróleo. Hoy en día más de la mitad de las ganancias de Arabia Saudita vienen del petróleo. Le sacás eso y su economía colapsa. Si comparamos con sus vecinos de Emiratos Árabes, ellos han sabido diversificar su economía. Y si bien venden bastante petróleo, representa un 20% de su economía. Arabia Saudita dio el primer paso para abrirse al mundo en 2005, cuando permitió que sus estudiantes puedan hacer intercambios en otros países, así como también estudiantes extranjeros puedan venir a su país. Actualmente, de la mano del joven príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, de 38 años, vinieron otros proyectos futuristas, como por ejemplo Neom. ¿Qué sería esto? Básicamente tomó un área completamente desértica y despoblada, que tiene aproximadamente el mismo tamaño que Armenia o Bélgica, para proyectar una nueva idea, donde su mayor propuesta tiene que ver con The Line, donde van a vivir 9 millones de personas en 170 kilómetros a lo largo, 200 metros de ancho y 500 metros de altura. Para que te hagas una idea, va a ser más alto que el Empire State, que mide 381 metros. En esta ciudad futurista no habrá autos y se va a abastecer de energía renovable. ¿Cómo va a funcionar esto? Presta atención porque es una locura total. Esta ciudad tendrá 3 niveles. En el primero vivirán los ciudadanos. No habrán autos, pero habrán parques, caminos para bicicletas, centros de recreación y otras cosas. En el segundo nivel estarán todos los servicios, tiendas, oficinas, restaurantes, y en el tercer nivel, que estará en el subsuelo, funcionará como transporte, ya sea de bienes y productos como también de personas, porque habrá un tren subterráneo y una línea de metro con alta velocidad. Con esto, las personas podrán atravesar los 170 kilómetros de la ciudad en solo 20 minutos. Para que te hagas una idea de lo alto que están soñando, planean en un futuro convencer a Elon Musk de que vaya a vivir ahí. Pero eso no es todo. Ahora se ha sumado otra extravagancia más que ya es realidad. Arabia Saudita ha logrado ser elegida para acoger a los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, para lo cual construirá una mega pista de esquí que se va a ubicar en una región donde las temperaturas rondan los 40 grados centígrados y donde no hay acceso a agua potable. Pero nada de eso parece ser obstáculo para implantar ahí una ciudad con millones de personas donde se va a encontrar este complejo de esquí de 60 kilómetros cuadrados. Se planea que esto sea una realidad en 2026 como parte de la ciudad de Neom. Para hacerse una idea de la magnitud de este proyecto, este complejo de esquí llamado Troyena contará con aeropuertos,
centro industrial, 2.200 viviendas residenciales, hoteles turísticos con 3.600 habitaciones y hasta cultivos transgénicos. Para poder albergar los Juegos Asiáticos de invierno será necesario aportar grandes cantidades de nieve artificial, para lo cual a su vez será preciso traer grandes cantidades de agua desde el Mar Rojo y luego desalarla. A pesar de ello, los promotores y el gobierno saudí anuncian la iniciativa como un ejemplo de sostenibilidad, ya que dicen que Neom será la primera ciudad con emisiones cero, debido a sus sistemas de transporte sin emisiones. Cuando las obras estén listas, Troyena tendría 30 kilómetros de pistas para esquiar de diciembre a marzo. Además, en el valle se construirá un lago artificial de casi 1 kilómetro de longitud que durante el verano se podrán practicar todo tipo de actividades acuáticas. Se espera que por la zona se construya toda una urbe recreativa y turística. Y más allá de que no sabemos cómo todos estos proyectos se van a ir llevando a cabo, lo que no podemos tener ningún tipo de dudas es que Arabia Saudita está teniendo la atención de todo el mundo y está haciendo que de a poco cambie la imagen que el mundo tenía de este país. Antes, solamente se hablaba de este país para hacer referencia al petróleo, al machismo que oprimía a las mujeres o cómo la familia real hacía lo que quería. Ahora, con todos estos proyectos, Arabia Saudita es un centro de atracción para la innovación mundial. Entendieron a tiempo de que no pueden depender solamente del petróleo. Por eso siguieron la línea de Emiratos Árabes y se están abriendo al mundo, tratando de dar una buena imagen a la par de desarrollarse rápidamente a nivel tecnológico y de infraestructura. De hecho, el primer objetivo de Arabia Saudita para las próximas décadas es atraer la mayor cantidad de dinero y tecnologías de Occidente, así como también usar su posición geográfica como un puente importante que conecte África con Asia. Es decir, que tienen la firme idea de cambiar su imagen de un país petrolero con costumbres medievales a un país futurista. Hablando de países futuristas, te invito a ver la otra cara de la moneda. Un país donde está estancado en el pasado, donde parece que viven en los años 60, donde los años pasan pero sigue todo igual, es como si viajáramos en el tiempo. Te invito a descubrir de qué país se trata y por qué estoy diciendo eso. Nos vemos ahí y la seguimos. ¡Nos fuimos!